Si hay algo que a todos nosotros nos cuesta admitir, son nuestros prejuicios. Quisiéramos pensar, ¿verdad?, que somos imparciales, que tratamos a los demás sin hacer juicios anticipados, pero lo cierto es que todos nosotros tenemos barreras en el corazón. Sí, tú también. Y yo también. Barreras culturales, barreras sociales, religiosas, étnicas, barreras que incluso nos hacen pensar que algunas personas son más redimibles que otras. De hecho, si somos honestos, tendríamos que admitir que nos resulta más fácil predicarle el evangelio a algunas personas más que a otras, y la única razón de por qué nos resulta más fácil es porque esas personas piensan más como nosotros pensamos. Son personas que se parecen más a uno. Pero en nuestro pasaje de hoy, Hechos capítulo 10 y parte del 11, el Señor viene a arrancar de raíz esa forma de pensar. Por eso orábamos hace un momento que el Señor revele lo que hay en nuestro corazón y nos guíe hacia Cristo. En Hechos capítulo 10, capítulo 11, vemos a un Dios que no comparte nuestros prejuicios. Dios, mi amado hermano, no comparte nuestros prejuicios. Él envió a su Hijo a salvar a todo tipo de personas. Y cuando digo todo tipo de personas, me refiero a todo tipo de personas. Aún aquellas de las que pudiéramos pensar que están más allá del alcance de la gracia de Dios. Este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es un punto de inflexión, no solamente en el libro de los Hechos, es un punto de inflexión en la historia de la iglesia, porque hasta este momento el evangelio se había proclamado principalmente a los judíos. Pero lo que vamos a ver en el día de hoy es que Dios rompió esa barrera que durante siglos había separado a judíos y a gentiles para mostrarnos que el evangelio de Jesucristo es para todos los pueblos sin excepción. Este relato no solo narra la conversión de un centurión llamado Cornelio, un centurión romano, sino que nos muestra, y aquí está la clave del sermón de hoy. Este pasaje nos muestra no solamente que Dios transforma a pecadores en cristianos, no solamente que Dios trabaja con su poder en aquellos que están fuera, sino que Dios también sigue trabajando en los que están adentro. Es decir, en todos aquellos que hemos aceptado el evangelio, pero que todavía no entendemos del todo sus implicaciones. Tengo que repetir eso otra vez. Dios en su evangelio, con su evangelio, trabaja salvando a los que están afuera, pero también cambiando nuestros prejuicios. Dios también tiene que trabajar en ti y en mí, que hemos aceptado el evangelio de Jesucristo, que ya somos salvos, vamos camino al cielo, pero que todavía no entendemos del todo las implicaciones del evangelio. Y ahí hay 4 enseñanzas básicas que nosotros podemos derivar de este pasaje y que espero preparen nuestros corazones para participar de la cena del Señor. La primera es que nadie será salvo por su moralidad, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Nadie será salvo por su moralidad, por su decencia, sino por la fe en Jesucristo. Vean Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío, siendo gentil, y oraba a Dios continuamente. Hay mucho aquí. Un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba aproximadamente a 100 soldados. Eran hombres escogidos por su valentía, por su capacidad de liderazgo,
eran considerados la columna vertebral del ejército romano. Sería lo que sería en el día de hoy un capitán del ejército. Eso era Cornelio. Y en el caso de Cornelio, también se nos dice que pertenecía a la cohorte llamada la italiana. Y tenemos que entender que esa cohorte representaba una de las clases más elitistas del ejército de Roma. Sin embargo, no deja de ser interesante que lo que Lucas resalta en su descripción de Cornelio no es su rango militar, es su condición espiritual. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Ahora tenemos que entender que esta etiqueta, un hombre piadoso y temeroso de Dios, se usaba en el primer siglo para referirse a gentiles. Y para aquellos que están aquí, que nos visitan tal vez por primera vez en el día de hoy, un gentil es todo aquel que no es judío. Eso es básicamente, el mundo se dividía en judíos y gentiles, el resto de las naciones. Así que un piadoso y temeroso de Dios dentro del mundo gentil era un hombre que, sin haberse convertido formalmente al judaísmo, reconocían a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Estas personas asistían a las sinagogas, practicaban las oraciones que practicaban los judíos, daban limosnas. Pero un dato interesante, no eran considerados completamente como prosélitos porque no se habían sometido al rito de la circuncisión y porque no habían adoptado plenamente todas las prescripciones de la ley mosaica, sobre todo en lo referente a las comidas, en las leyes alimentarias. De manera que Cornelio era un hombre que tenía muchas cosas a su favor. No era un pagano que adoraba a otros dioses, era un hombre respetuoso del Dios de Israel. Al mismo tiempo era generoso. Notaron, dice Lucas, que él daba muchas limosnas. No era tacaño, él daba muchas limosnas al pueblo judío. Y por si todo eso fuera poco, Cornelio oraba continuamente. Y ¿saben qué? A pesar de todo eso, él no era salvo. A pesar de todo eso, Cornelio iba camino al infierno. Como veremos en un momento, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, no le dice, wow, todos ustedes son tan buena gente, todos ustedes están tan bien que no necesitan el evangelio. No. Lo que hace Pedro es enfatizar la fe en Jesús como el único medio para ser perdonados y adoptados. Lo veremos en el versículo 43. De hecho, si leyeron o con atención el texto que Marcos leyó al principio en Hechos capítulo 11, cuando Pedro tiene que contarle a los judíos cristianos en Jerusalén lo que había sucedido en casa de Cornelio, noten lo que dice en el capítulo 11 otra vez, los versículos 13 y 14. Dice, y él nos contó, es decir, Cornelio, cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mis hermanos, Cornelio no era salvo. Mi amigo, déjame decirte esto tranquilamente, quiero que lo abraces en tu corazón. Puede que tú seas una persona muy religiosa, incluso es posible que dentro de ti tengas cierto temor de Dios, que ores regularmente, que hagas buenas obras. Pero óyeme, mi amigo, si tú piensas que tú vas al cielo porque haces todo eso, es porque no has entendido el evangelio. Tú no has entendido el evangelio. Solo hay una puerta de entrada a la vida eterna, una sola puerta, y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo, escúchame mi amigo, reconociendo que tú no tienes mérito alguno para alcanzar el favor de Dios. La escritura dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, incluyendo el hecho de confiar en tu moral, el hecho de confiar en tu decencia, el hecho de confiar en tus buenas obras para llegar al cielo. Hasta de eso tienes que arrepentirte.
Dice en Isaías capítulo 64 versículo 6 que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de un Dios 3 veces santo. Trapo de inmundicia. Y Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 10 que en el mundo entero no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y tú no eres la excepción. De paso, miembros de IBCJ, esa es la razón por la que debemos seguir evangelizando y enviando misioneros al mundo. Tenemos que seguir evangelizando. No tenemos más opción que seguir proclamando el evangelio. Y la razón es porque nadie, absolutamente nadie, será salvo a menos que deje de confiar en su propia justicia, en su religiosidad y confíe únicamente en Cristo. Dice Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en Mahoma, no hay salvación en ninguno de los dioses hindúes. No, por más sinceros que sean los adoradores de otra religión en el mundo entero, nadie se va a salvar si no es por medio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Nadie va a confiar en Cristo a menos que se le predique el evangelio. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pero este relato nos enseña también, y esto es una nota muy alentadora, que Dios prepara los corazones de los suyos antes de que tú llegues a predicarle. Este pasaje también nos enseña que Dios se encarga de ir preparando los corazones de los suyos, de lo que Él quiere alcanzar con el mensaje del evangelio antes de que tú llegues a predicarles. Vean el versículo 3. Como a la hora novena del día, que era la hora en la que oraban los judíos, vio claramente Cornelio en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como en memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope, manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso, otro temeroso de Dios, de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Una vez más, hermanos, esto es sumamente alentador, porque nos recuerda que Dios va delante de ti y delante de mí cuando vamos a predicar el evangelio. O sea, Él no solo prepara las oportunidades para que prediquemos a Cristo, Él también prepara los corazones de aquellos a los que Dios ya quiere alcanzar. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero ya Dios está obrando. Ahora, vamos a ver este pasaje con un poquito más de detenimiento. Ya Lucas nos había dicho, ¿verdad?, que Cornelio era un hombre que oraba constantemente, dice en el versículo 2. Y ahora vemos que Dios respondió la oración de Cornelio a través de un ángel. Y ya yo me imagino a algunos de ustedes preguntándose cómo puede ser esto posible. Porque dice en Juan capítulo 9 versículo 31 que Dios no escucha a los pecadores. ¿Qué pasó aquí? Cornelio no había escuchado el evangelio. Cornelio no había creído en Cristo. Pero ¿saben qué? Dios escuchó su oración. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, antes de responder esta pregunta, y es una pregunta muy importante, debemos recordar el texto que acabamos de leer en Romanos 3. Pablo dice que en todo el mundo no hay una sola persona que ande buscando a Dios. Mis hermanos, una de las cosas más importantes que podemos hacer en una de las preguntas que hubo en el tiempo de preguntas y respuestas es cómo leer la Biblia. Es que la Biblia se interpreta mejor leyéndola a la luz de la misma Biblia.
O sea, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Aquí Lucas está narrando una historia, pero no nos está dando el trasfondo teológico de la historia. Nos está narrando una historia. Ahora, en Romanos, nosotros vemos que en el mundo entero no hay una sola persona que esté buscando a Dios. Así que, si encontramos a un hombre como Cornelio que está buscando a Dios en oración, eso solo puede significar que ya Dios lo está buscando a él. Es la única explicación. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué sería lo que Cornelio le estaba pidiendo a Dios en oración? Porque aquí simplemente dice que Cornelio estaba orando. Bueno, respuesta simple, no lo sabemos. Sin embargo, yo creo que la historia puede darnos una pista. ¿Qué dice otra vez el versículo 13 del capítulo 11? Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Como un hombre que simpatizaba con la fe de Israel, seguramente Cornelio se había dado cuenta que era un pecador. Cornelio se había dado cuenta que necesitaba ser salvo. Esa es la conexión que vemos en el texto. Cornelio, Dios ha escuchado tu oración. ¿Cuál es la respuesta? Busca a Pedro para que te predique el evangelio y para que tú puedas ser salvo. Por lo tanto, muy probablemente, yo no estoy siendo dogmático en esto, pero muy probablemente Cornelio estaba diciendo: Señor, yo sé que hay algo que me falta, no te conozco del todo, yo quiero conocerte mejor, hay algo en mí, mi conciencia me acusa. Hermanos, detrás de esa oración, y eso sí lo puedo decir con toda seguridad, detrás de esa oración estaba la obra silenciosa del Espíritu Santo, trayéndole convicción de pecado a Cornelio. Dice el mismo Jesús que es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado a los incrédulos. Dios lo estaba preparando para el mensaje. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, más adelante los creyentes de Jerusalén tienen que reconocer, en el texto que leímos al principio, Hechos 11:18, que es Dios el que da el arrepentimiento a los pecadores. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios que da el arrepentimiento. Y de nuevo, mis hermanos, eso debe animarnos a compartir el evangelio. Nosotros predicamos, pero es Dios que prepara el terreno. Es Dios el que ablanda el corazón. Es Dios quien despierta la sed del incrédulo para saciarla después. Es Dios el que lo hace. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? La comenzó Dios. La salvación es de Jehová, dice en Jonás capítulo 2. La salvación es del Señor. De hecho, estaba leyendo esta semana, y lamentablemente no recuerdo ahora el nombre del misionero, pero estaba leyendo el caso de un misionero que fue a una tribu salvaje y de repente se encontró con un hombre que, cuando este misionero le predicó el evangelio, él decía: yo sabía que había un Dios, mirando los cielos, y yo quería, Dios sabía que yo quería conocer ese Dios, y Dios te envió a ti para que yo entendiera el evangelio. Dios prepara los corazones. Así que, mi hermano, comparte el evangelio, no confiando en tu elocuencia, no confiando en tu preparación teológica, sino en el Espíritu Santo que ya está obrando en el corazón de aquellos a quienes Dios quiere alcanzar. No subestimes lo que Dios puede estar haciendo en secreto. Tú no sabes la inquietud que esa persona tiene, que ya Dios ha estado poniendo, temores, ansiedades, y cómo esa persona está queriendo escuchar algo más que lo ayude a salir del pozo en el que está metido. Tú no lo sabes. Mucho antes de que tú llegues con el evangelio, ya Dios está trabajando en aquellos que van a recibir el evangelio. Así que el evangelismo no comienza contigo, el evangelismo comienza con Dios. El evangelismo, mi hermano, no comienza contigo, el evangelismo comienza con Dios, el que comenzó la buena obra. Y la buena obra incluye el hecho de que alguien vaya y predique el evangelio. Cuando el que comenzó la buena obra, él la terminará. Predique el evangelio.
predique el evangelio. Pero este pasaje nos enseña también, en tercer lugar, que el evangelio que salva a los pecadores también destruye nuestros prejuicios. El evangelio que salva a los pecadores también destruye nuestros prejuicios. Mientras Dios estaba trabajando con Cornelio, estaba trabajando también en Pedro. Vean el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Déjeme decir algo aquí cultural. En el Medio Oriente las azoteas se preparaban como terrazas y habían escaleras que las personas podían subir y tenían toldos para que pudieran estar allí si querían estar a solas. Así que era muy común que la gente subiera a la azotea. Y dice ahora, mientras se acercaba al mediodía, Pedro subió a la hora sexta del mediodía a orar, pero tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por los cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y muy probablemente Pedro identificó hasta el sonido de esa voz, le era familiar. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro está orando en la azotea, ya es cerca del mediodía, le da hambre, le están preparando algo de comer. Pero de repente Dios le presenta otro menú. Pedro no sabe lo que le están preparando de comida, pero ahora Dios viene, le baja un lienzo del cielo con un montón de animales que los judíos no podían comer. La ley de Moisés contenía ciertas leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer y lo que estaba prohibido para un judío. Lo que ellos le llaman comida kosher es lo que ellos pueden comer. Estas leyes no eran caprichosas. Y ojo, no tenían que ver meramente con la salud. No eran leyes caprichosas, no tenían que ver meramente con la salud. Estas leyes tenían un propósito teológico, y esto es muy importante porque en el día de hoy hay muchas sectas que quieren mantener las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, y aún lamentablemente evangélicos en iglesias en las cuales el judaísmo está penetrando fuertemente. Así que esto es muy relevante para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál era el propósito teológico de estas leyes? Incluyendo leyes como que los judíos no podían ponerse una ropa con 2 tipos de hilos diferentes. Así que si tú quieres seguir las leyes del Antiguo Testamento, tú no puedes usar algodón y poliéster, porque si vas a coger una, tienes que coger la otra. Pero todas esas leyes fueron abrogadas, como veremos en un momento. ¿Cuál era, repito, el propósito teológico de estas leyes? Mostrar que el pueblo de Israel era distinto a todas las naciones de la tierra. Ellos eran un pueblo que fue santificado, que fue apartado para el Señor. Un pueblo, el único pueblo con el que Dios en el antiguo pacto entró en una relación especial. Escuchen, mis hermanos, lo que dice en Levítico capítulo 20, versículo 24. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que sean uno. ¿Ustedes ven la conexión? Yo los he apartado y por eso no coman cosas inmundas.
Ese es el propósito teológico de esta ley. Esa dieta era una señal visible de que Dios había apartado a Israel como su pueblo especial, para que lo representara en un mundo en tinieblas. Hermanos, a veces la iglesia cree que mientras más se parezca al mundo, será más fácil alcanzar al mundo. No, mis hermanos. Un barco puede navegar encima del océano, pero si deja que el océano se meta en el barco, se va a hundir. No, nosotros somos distintos, no en este tipo de cosas, pero somos diferentes. Y la única manera en que nosotros vamos a ser sal y luz de este mundo es siendo lo que somos, un pueblo apartado para Dios. Somos diferentes. Pero en el antiguo pacto, aún lo que ellos comían o no comían, tenía que dejar ver esa diferencia. Lamentablemente, con el tiempo, los israelitas olvidaron la misión que Dios les dio. De modo que estas leyes se convirtieron en un motivo de orgullo y desprecio hacia los demás. Israel olvidó que la razón por la cual Dios los había escogido era, como dice en el pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, versículo 3, para que sean bendición para todas las familias de la tierra. Ellos tenían que mostrar a todas las familias de la tierra quién era el Dios de Israel. Sin embargo, ellos comenzaron a sentirse el pueblo especial y comenzaron a menospreciar a los gentiles, a tal punto que era inconcebible para un judío sentarse a la mesa en casa de un gentil. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente le ponían por delante un cerdito y ellos no podían comer cerdo. Mi hermano amado, come el jamón que tú quieras. Pero en este tiempo, en el antiguo pacto, los judíos pensaban: yo no puedo ir a comer a casa de un gentil. Fíjense lo que dice el capítulo 11, otra vez, tengo que hacer mención de este capítulo. Dice: cuando Pedro, versículo 2, subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ese era el problema. Comiste con ellos. Así que cuando Dios baja el lienzo, la visión a Pedro, Pedro reacciona, versículo 14. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. De paso, mira, en una misma oración, no pueden estar juntas estas dos palabras. No, Señor. No. Lo que Dios te dice que hagas es lo que tú tienes que hacer. A Dios, si es el Señor, no se le dice que no. Me encantó leer en estos días, estoy leyendo la biografía de Elizabeth Elliot, y ella menciona mucho a Amy Carmichael. Dice que esa misionera en la India, dice que Amy Carmichael talló en la pared de su habitación: sí, Señor, lo que tú quieras, lo que tú me mandes, tu providencia, lo que tú me envíes a mi vida, sí, Señor. Donde tú quieres que yo vaya, sí, Señor. Lo que tú quieres que yo haga, sí, Señor. Es el Señor. Al Señor no se le dice que no. Y uno a veces se puede estar preguntando: pero ¿qué estaría en la mente de Pedro? Yo no sé si él pensó: ¿será que Dios está probando mi ortodoxia? Y yo no lo sé. Pero dice: de ninguna manera. Mira, era tal el problema de Pedro con esta comida que Dios se lo tuvo que decir 3 veces. ¿Lo vieron en el texto? 3 veces bajó el lienzo. Pedro, óyeme, este es el menú. Hasta que Pedro entendió que la visión no se trataba simplemente de comida. Estas leyes alimentarias fueron abrogadas porque ya en Cristo habían cumplido su cometido de diferenciar al pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios está compuesto de todo aquel que cree en Jesús. No importa su nacionalidad. No hay que hacerse judío para ser salvo. No hay que someterse a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Yo no sé si en ese momento, porque dice que Pedro reflexionaba, dice en el versículo
Oh, perdón, se me fue la página. Versículo 19 dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, y la idea, la palabra griega que se usa allí, da la idea de alguien que está pensando profundamente en algo. Y yo me pregunto si en ese momento Pedro recordó lo que pasó en Marcos capítulo 7, versículo 19, cuando Cristo le dijo a los fariseos, lo que contamina al hombre no es lo que le entra por la boca, es lo que le sale del corazón. Y hay una nota editorial que pone Marcos allí, dice, esto dijo haciendo limpio todos los alimentos. ¿Oíste bien, mi hermano? Haciendo limpio todos los alimentos, porque la santidad ya no se define por lo que comes o dejes de comer, sino por tu conexión con Jesús. ¿Quién es santo? Aquel que tiene una relación con Jesús. Y evidentemente esa relación con Jesús va a producir un cambio en su vida. Pero mi hermano, escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, compra y come sin problema de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Oye, de todo lo que se vende en la carnicería. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, de esas que guardaban los judíos. Que nadie os juzgue en eso, porque todo eso era una sombra que apuntaba hacia Jesús. Llegó Jesús, esas leyes ceremoniales ya no tienen vigor. Dios ha derribado la pared que separaba a los judíos de los gentiles, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14. Pedro necesitaba entender esta implicación del evangelio. Vean el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y le dijeron, Pedro, Cornelio, un centurión romano, te está mandando a llamar. ¿Y qué hace Pedro? Interesante, Pedro no solamente se decide a ir, sino que dice en el versículo 23 que los hospedó en su casa. ¿Lo vieron allí? Versículo 23 dice, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Ya Pedro está entendiendo. Esto no es un asunto de comida. Dios me está hablando de personas. Dios me está diciendo que yo no puedo hacer ese tipo de distinción entre un ser humano y otro ser humano. Pero ¿saben qué, hermanos? Pedro, dice en el versículo 34, entendió que Dios no hace acepción de personas. La pregunta es, ¿lo entendemos tú y yo? ¿Lo entendemos realmente tú y yo? Yo creo que en nosotros ese problema se manifiesta, pero muchas veces de una forma muy sutil. Y como es tan sutil, no nos damos cuenta. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios tiene que seguir derribando con el evangelio en nuestro corazón nuestros prejuicios. Dios tiene que seguir limpiándonos de nuestro orgullo, porque óyeme, a veces a nosotros se nos olvida lo que éramos antes de ser creyentes. Y le predicamos a un inconverso duro de corazón, y tú te olvidas que tú también eras un endurecido en tu corazón hasta que Dios te salvó. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, ¿dónde está la jactancia? ¿Tú tienes algo de qué jactarte porque tú eres cristiano y el amigo tuyo al que se le predicó el evangelio en el mismo momento no se convirtió? ¿Acaso tú crees que tú eres más inteligente, que tú eres más espiritual, que tú eres mejor que tu amigo? No, Dios hizo de la misma masa vasos para honra y vasos para deshonra. No tenemos nada de qué gloriarnos. Dios tiene que seguir destruyendo nuestro racismo. Tú ves, pastor, mire ahí, si no, racista yo. Ok, déjame ponerte una prueba de fuego. ¿Sería un problema para ti que uno de tus hijos o una de tus hijas
se case con alguna persona de una etnia particular muy diferente a la nuestra, una raza, color de piel. O sea, de verdad, tú no eres racista. Tú no tienes problema con eso. Mire, mi hermano, uno de los grandes problemas que el pecado produjo en nosotros es el pensar que por alguna razón nosotros somos superiores a otros, porque pertenecen a otra clase social. Hay tantas cosas que se pueden decir. De verdad tú no eres racista. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar como Él ama. Porque Dios ama a los que no son amables. Y no me refiero a personas gentiles, me refiero a personas que tú metes en la categoría de no son dignos de ser amados. Bueno, Dios ama precisamente a las personas que están en esa categoría. No éramos amables, no éramos dignos del amor de Dios, ni tú ni yo. Y Dios nos amó. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, por favor, como dice uno de nuestros himnos, hazme ver al mundo como Cristo lo ve. Hazme ver al mundo con tus ojos, Señor. Hazme ver al mundo como tú lo ves. Hazme sentir en mi corazón como tú lo sientes. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros no debemos hacerla tampoco. De manera que cuando llegue un rico a nuestra iglesia y llegue un pobre con ropa raída, evidentemente que se la ha puesto 10,000 veces, no podemos tratar al rico mejor que al pobre. Hermanos, eso es un pecado delante de Dios. ¿De verdad tú no tienes prejuicios? ¿No es verdad que hay personas con las que tú te comportas de una manera y hay personas con las que tú te comportas de otra? Que hay personas a quienes tú tratas mejor de lo que tratas a otras. ¿Eso no es verdad? Ven, hermanos, el evangelio no solamente tiene que salvar a los que están afuera. El evangelio tiene que cambiarnos a los que estamos aquí adentro. Cuando seas atrapado por ese sentido de superioridad que nos lleva a decir: yo no entiendo cómo es que hay gente que llena ahí lo que tú quieras, tú te estás olvidando que tú eras un pecador que merecías 1000 veces el infierno y que Dios te salvó de pura gracia. O cuando pienses que hay algunos que están fuera del alcance de la gracia de Dios, mi hermano, recuerda este pasaje y pídele al Señor en oración que te libre de esos prejuicios. Porque el evangelio que predicamos es para todo aquel que cree, sin distinción alguna. Pero este pasaje nos enseña también, en cuarto lugar, que el Espíritu Santo obra en los pecadores a través de la proclamación del evangelio. El Espíritu Santo obra en los pecadores a través de la proclamación del evangelio de Cristo. Hermanos, ¿cómo viene el Espíritu Santo a una iglesia? Cuando comenzamos a decir: ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. El Espíritu Santo viene, sí, tú puedes orar: Señor, ven en tu Espíritu. Pero el Espíritu Santo desciende sobre una iglesia y obra con poder. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús es exaltado. Porque Él vino a glorificar a Cristo, dice Juan. Así que mientras proclamamos el evangelio, mientras proclamamos a Jesús, o como decía Juan José la semana pasada, mientras somos telescopios a través de los cuales las personas pueden ver a Jesús así de grande como Él es, el Espíritu Santo viene. Porque es en ese contexto que el Espíritu Santo obra, no en otro. Versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Ahora ya Cornelio hospedó a estas personas, ahora se va para Cesarea.
Entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Qué interesante, Cornelio estaba, wow, él no sabe quién es Pedro, él no sabe de qué Pedro va a hablar, pero él sabe que es importante. Mas Pedro lo levantó, diciendo, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. De verdad, con todo respeto, yo a veces me pregunto si los papas habrán leído ese pasaje, porque supuestamente los papas son los sucesores de Pedro. Pero aquí vemos algo interesante. O sea, el primer impulso de Cornelio fue arrodillarse y adorar a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte en pie, yo también soy hombre. Wow. Hoy día hay pastores que creen que son superestrellas. Se creen celebridades. Ellos están lejos del vulgo. Hermanos, nosotros los pastores somos cristianos comunes y corrientes a quienes Dios nos encargó un oficio. Y por supuesto que hay que respetar el oficio, pero no somos una élite espiritual. Nosotros somos cristianos comunes y corrientes, punto. Oye, Cornelio, le dice Pedro, el apóstol Pedro, yo también soy hombre. Yo no soy nada especial. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Versículo 28. Y les dijo, qué forma de comenzar un discurso. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Yo no sé qué tenía Pedro en la cabeza, pero yo creo que es quizás la forma más ofensiva para comenzar un discurso. Pero yo no creo que Pedro estuviera queriendo ofenderlos. Yo no sé si aquí Pedro, no sé cómo evaluar esto aquí. O tal vez, y es lo que tiendo a pensar, Pedro quería glorificar a Dios para hacerles ver el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo había producido en él. O sea, está diciendo, yo era un prejuiciado, pero estoy aquí por la gracia de Dios. Y yo creo que eso es lo que está detrás de estas palabras, porque suenan ofensivas. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Se dan cuenta? Pedro entendió que la visión no era acerca de comida solamente. Pedro entendió que era acerca de personas. No hay nadie fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. En ese momento Cornelio les relata la visión que había tenido unos días antes y que era por eso que lo había mandado a llamar. Y ahora escuchen el versículo 33. Pero antes déjenme contarles una historia. Hace muchos años nos invitaron en una iglesita en Sabana de la Mar a Marcos y a mí. Éramos solteros los dos, o sea que fue hace unos cuantos años. Y vamos Marcos y yo a esta iglesita, me tocaba predicar a mí. Y cuando el pastor me pide que vaya al púlpito, eso nunca se... Hay dos cosas, le decía a Marco, que no se me olvidan de ese viaje. Una, que comimos arroz con coco, y muy bueno. Y dos, esto que les voy a narrar ahora. Cuando yo me estoy levantando para subir al púlpito, toda la iglesia se puso de pie y leyó el versículo 33. Por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Yo me quedé de una pieza. Fue como, wow, o sea, toda la iglesia, estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Miren, hermanos, es con ese mismo espíritu que nosotros debemos venir a la iglesia cada domingo. Con ese mismo espíritu. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios mientras Él nos habla a través de su palabra.
No es algo trivial lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos. En el momento en que la palabra de Dios es predicada, este edificio común y corriente de repente se convierte en la sala de audiencias del trono de Dios. Nosotros estamos ahora mismo en la presencia misma de Dios para escuchar todo lo que Él tiene que decirnos. Eso es serio. A veces uno va a la iglesia como, déjame ver si me escribieron en el celular, me llegó una notificación. Hermanos, tú vas a estar delante de Dios viendo tu celular. O como si estuviéramos aquí en un parque. No, esto no es un parque. Este edificio no tiene nada de especial. Este edificio es un edificio de cemento, de varillas. No tiene nada de especial. Pero cuando el pueblo de Dios se congrega en el día del Señor para escuchar la palabra del Señor, el Señor viene como ha prometido y convierte este lugar común y corriente en la sala de audiencia del trono de la gracia de Dios. Eso es impresionante. No es algo trivial lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Y qué hace Pedro con esta audiencia cautiva? Bueno, en primer lugar les repite lo que ya les ha dicho antes, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ya lo entendió. Dios no hace acepción de personas. Pero inmediatamente después, lo que hace Pedro es exaltar a Jesús a través de la predicación del Evangelio. De paso, mira, si tú quieres mejorar tu forma de evangelizar, este es un buen modelo a seguir. John Piper resume el mensaje de Pedro en ocho declaraciones esenciales. Y yo se la voy a decir rápidamente. Búsquenle en sus casas. Primero, Jesús es el canal por medio del cual Dios ofrece paz al pecador. Versículo 36. Jesús es el canal por medio del cual Dios ofrece paz al pecador. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de poder tener paz, de ser reconciliado con Dios, que no sea por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Segundo, Jesús es el Señor de todos. Él es el soberano del universo. Versículo 36. Señor Jesucristo, que es el Señor de todos. Él es el Señor en China, Él es el Señor en Rusia, Él es el Señor en República Dominicana, Él es el Señor en donde sea, Él es el Señor. No hay otro Salvador, no hay otro medio de salvación. Él es el Señor. Él es la máxima autoridad del universo entero, nuestro Señor Jesucristo. Dios no envió un profeta ni envió un ángel poderoso para que muriera en nuestro lugar, sino al Rey de Reyes. Tercero, Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús durante su ministerio, versículo 38. Con ese poder, durante su ministerio terrenal, hizo el bien y venció al diablo, versículo 38. A pesar de su inocencia, fue crucificado, versículo 39. El justo murió por los injustos, pero resucitó gloriosamente al tercer día, versículo 40. Séptimo, fue constituido como juez de vivos y muertos, versículo 42. Todos compareceremos ante Él, sin excusas, sin disfraces, y lo que tú decidas hoy, óyeme bien, mi amigo, lo que tú decidas hoy por Cristo será un indicativo de lo que Cristo va a decidir por ti en aquel día. Y finalmente 8, solo en Jesús hay perdón de pecado para todos los que creen. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos los elementos esenciales del Evangelio están aquí. El mismo mensaje que predicó Pedro en Pentecostés. Porque hay un solo Evangelio. Y hay un solo Evangelio porque hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador.
Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa dónde tú vivas, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, mientras Pedro estaba exaltando a Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Versículo 44. Perdón. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo lo interrumpió. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Como dice Nancy Guthrie, estos nuevos creyentes gentiles experimentaron el mismo bautismo del Espíritu Santo, y si siguen leyendo se van a dar cuenta que experimentaron el mismo bautismo en agua que experimentaron los judíos. Ahora eran miembros plenos del nuevo pacto, unidos a Cristo por la fe, lo mismo que todos nosotros. Imagínense lo que fue para Pedro y sus acompañantes judíos pasar varios días hospedados en casa de estos gentiles, porque dice el texto que ellos se quedaron con ellos varios días. Comieron con ellos, les llamaban hermanos. Mi hermano, todo eso era nuevo para ellos. Era nuevo. Pedro acaba de tener un cambio monumental de forma de pensar. Esa es la belleza de la gracia de Dios, que los que estábamos en la periferia ahora estamos en el mero centro. Estamos en el centro, unidos a Cristo. No olvides, mi hermano, allí estábamos tú y yo. Tú y yo estamos hoy aquí experimentando la bendición de ser salvos por la misma razón por la que Cornelio y su casa fueron alcanzados. Por causa de Cristo, dice en Gálatas 3:29, nosotros todos somos descendientes de Abraham. Nosotros todos somos herederos de la promesa. Tú y yo, mi hermano, somos herederos de Abraham. Y eso significa que somos coherederos con Jesucristo. Tú y yo estábamos fuera del pacto, éramos gentiles, sin esperanza, sin Dios en el mundo, hasta que Cristo nos alcanzó con su gracia. Eso es lo que vamos a conmemorar en el día de hoy. Pero hay algo más que aprendemos de este relato, y le prometo que será súper breve antes de participar de la cena. Y es que la iglesia, quinto, debe celebrar cuando el evangelio se expande por la gracia de Dios. La iglesia debe celebrar cuando el evangelio se expande. Ya ustedes vieron cómo reaccionaron los judíos en Jerusalén, reprochando a Pedro. Su problema no era teológico, era cultural. Ellos no entendían esto, pero Pedro les relata lo que pasó en casa de Cornelio. Y hermanos, ¿cómo reaccionaron estos judíos que antes de la llegada de Pedro tenían los mismos prejuicios? ¿Cómo reaccionaron? Versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es como, wow. Celebraron eso. Estos judíos aprendieron algo nuevo ese día: que Dios no está limitado por nuestros prejuicios. Dios está haciendo algo más amplio de lo que imaginamos. O, para usar una palabra de moda, y espero no molestar a algunos aquí, pero mis hermanos, el evangelio es más escandalosamente inclusivo de lo que podemos imaginar. ¿Tú quieres hablar de inclusión? Esto es verdadera inclusión. Cuando Jesús toma a un pecador, lo transforma, lo trae a él en arrepentimiento y fe, y de repente toda la cosmovisión de ese individuo cambia por el poder del Espíritu Santo, y no importa la vida de pecado que haya tenido antes. Eso es verdadera inclusión. Así que nosotros, los evangélicos, los cristianos evangélicos, somos la gente más inclusiva del mundo. Y déjeme decirle que ese arrepentimiento no es un evento aislado, es un proceso continuo en la vida cristiana. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Yo sé que cuando tú te convertiste, tú sabías que eras pecador, pero sabes que Dios en su bondad no te mostró de un tirón
todo lo pecador que tú eras, porque te habría aplastado. Si Dios dejara que nosotros tuviéramos una visión de la basura que hay en nuestro corazón por el pecado remanente, nos aplastaría. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, que por medio de su palabra el Espíritu sigue mostrándonos nuestro corazón para que sigamos viviendo en arrepentimiento y en dependencia de su gracia. Y esa gracia, mis hermanos, debe hacernos humildes. Como bien ha dicho alguien, esa gracia debe llevarnos a exclamar en oración. ¿Quieres una buena oración ahora que vas a participar de la cena? Señor, yo soy el inmundo. Muéstrame la realidad de mi corazón en cuanto a las personas que menosprecio o evito. Límpiame de toda actitud y reacción inadecuada hacia los que no piensan o viven como yo. Líbrame del orgullo y del exclusivismo. Líbrame de ser un racista. Recuérdame, Señor, que el evangelio nos iguala a todos, porque todos somos pecadores y todos somos igualmente salvados por Cristo. Ayúdame, Señor, que la generosidad de tu gracia hacia mí me haga generoso para compartir esa misma gracia con otros. Hazme un evangelista, Señor. Eso es lo que celebramos ahora en la cena del Señor. Venimos a dar gracia por esa gracia que sorprendentemente nos alcanzó a ti y a mí. Y aún venimos a celebrar la obra de esa misma gracia con los demás, porque este no es un memorial individualista, este es un memorial, esto es una mesa comunitaria, es una expresión visible de que Dios ha unido a su pueblo en Cristo. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracia por la salvación de tus hermanos? Mira a tu alrededor. Hoy es un buen momento para hacerlo. Mira a todos esos hermanos y hermanas con los que tú vas a compartir la gloria por los siglos de los siglos, y hoy celebremos juntos esa gracia sublime que nos alcanzó.